Hola, buenos días para todos. Damos inicio entonces a la clase número 4, ¿verdad? Bueno, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a comenzar con un tema que nos parece muy interesante, que está vinculado a crear comunidades vinculadas con la lectura y con el arte. Esto tiene que ver con que nuestro modelo de trabajo no es solamente desde lo ambiental, puramente científico, sino que incorpora este modelo holístico que habla la Ley de Educación Ambiental Integral, y que también está pensado desde la óptica de la Agenda 2030, ¿no? Como un modelo que tiene y que necesitamos que estén incluidas las personas. En ese sentido, entonces, yo les traje para compartir hoy lo que propone Michelle Petit, que es una antropóloga francesa, y ayer dio una conferencia. Ella trabaja durante el año con 2 o 3 conferencias que son muy interesantes y siempre están relacionadas con propuestas por fuera de las escuelas, que nosotros queremos que se incorporen, pero el trabajo de ella comienza en la década del 90, cuando el Ministerio de Cultura de Francia le propone hacer investigaciones respecto de la lectura en sectores rurales, por un lado, y luego hace otra investigación vinculada con la ciudadanía. En ese marco, lo que ella comenta es que buscaban como reparar los problemas que había entre las personas, como reparar el tejido social y buscar una identidad común, ¿no? Entonces ella pensó en ese momento que era como si se tratara a los humanos como piedras. Sin embargo, para ella, las diversas culturas no es algo para hacerle un tótem, ¿no? O es algo de lo que necesitamos apropiarnos, alterarlo, reconfigurarlo. O sea, no se trata de páginas blancas, ya sean textos orales o escritos, sino que se trata de personas que se apropian de las historias, que la reinterpretan, deslizan sus deseos, sus sueños, sus angustias. Se trata de personas reales, como que no hay una lectura, sino que lo que hay son espacios subjetivos, experiencias, sensaciones, miedos, y ella va tomando diferentes autores que básicamente lo que sostienen es que ninguna cultura está fuera de la poética. No hay una sola cultura que dejó de lado el factor poético, esta capacidad que tenemos los humanos de ensoñación, y que incluso durante el día también nosotros necesitamos esos espacios para crear, recrear. La diferencia entre el sueño propio es que es algo individual, mientras que los espacios de reconstrucción de las culturas son espacios colectivos, en donde uno puede reconfigurar esas historias, apropiárselas, compartirlas y a su vez escuchar las reconfiguraciones de otras personas. Ella menciona, yo leí sus 2 libros, tiene realmente, es apasionante, porque ella va tomando historias de, por ejemplo, de niños que son pastores, en zonas rurales, ¿verdad? Y se trata de niños que tuvieron algún tipo de vínculo con la lectura, que no era necesario que sean grandes lectores de libros, sino que
fragmentos o historias que habían escuchado, digamos, como espacios en donde la palabra jugaba y donde les permitía a ellos sentirse que ellos también podían hacerlo. Cuando terminó esa investigación en donde ella sostiene que la lectura es ese espacio de derecho, de identidad, de construcción de la identidad, ella comienza a ver cuáles eran los países, las comunidades que habían hecho de estos espacios de lectura un espacio de intersubjetividad, es decir, de que cada persona pudiera reconstruirse y reconstruir ese espacio. Entonces, bueno, en la que yo después se las voy a pasar, en la conferencia de ayer va contando un montón de historias. Una de ellas son historias muy fuertes, son referidas en el caso de Francia al tema del terrorismo, y en términos generales ella, digamos, trae una serie de historias vinculadas con cosas muy terribles, ¿no? Mujeres abandonadas, niños abandonados, espacios, digamos, muy vulnerados, en donde personas que eran escritores, que eran periodistas, que eran docentes, que eran promotores de cultura, van transformando esos espacios, pero no lo hacen desde tomar la problemática en sí que ellos iban teniendo, ya sea porque habían estado, digamos, los habían echado de un país, o porque tenían diferentes tipos de exclusiones por ser migrantes, sino que el espacio exclusivamente era un espacio para hablar, para leer, y en donde el arte era como el motor de todo eso. Entonces era un espacio para las personas, y ella después describe cómo las personas se sentían. Siempre aparece mucho la palabra hogar. Yo siento que cuando leo es mi hogar, es mi espacio, me separo del mundo para volverme a unir, es un espacio que me deja incluir. Se trata, por supuesto, de espacios no formales, en donde están atravesados por estas historias. Esto que ella cuenta, que da un montón de ejemplos, sobre todo de Argentina, es algo que FEPAIS viene haciendo con las comunidades en el caso nuestro, de África, ¿no? Se trata de chicos que son refugiados, chicos que viven situaciones de guerra, y entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerles un espacio para que ellos cuenten sus historias, para que ellos las dibujen, para que ellos recreen, y un poco lo que les quería decir es cómo podemos hacer, cómo podemos crear esos espacios. Esos espacios no necesariamente puede ser para chicos, es para chicos, para grandes, para adultos, son espacios de encuentro. Yo estaba mirando este libro, no sé si se ve al revés, ¿no? Es Comunidad Indígena Maicha del Valle, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, en este libro que compramos cuando estuvimos allí, en la página 138, dice, tomando como referencia la implementación en lo formal de la educación intercultural bilingüe, la Ley de Educación Nacional número 26.206, que es la que rige para toda la parte formal, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay espacios de educación formal, no formal e informal? Para lo que es educación formal, dice, la educación intercultural bilingüe es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida.
Asimismo, la educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnicas, lingüísticas y culturalmente diferentes. Propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Esta es la ley 26.206 del capítulo 11, el artículo 52. A mí me parece que esto es fundamental porque nos instala, ¿verdad?, en este espacio que queremos construir. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo les traje algunos ejemplos, que son todas cosas más que probadas. Este libro se llama Tutú Marambá, es de María Elena Walsh. Entonces acá dice Milonga del Hornero. Pasto verde, pasto seco, en San Antonio de Areco. El hornero Don Perico hace barro con el pico. Un gorrión pasa y saluda. ¿No necesitan ayuda? No precisamos ladrones, le contestan los pichones. Cuando el nido está acabado, dan un baile con asado. Doña Perica, la hornera, baila samba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante. Haciéndose el distraído, roba miguitas del nido. Papá, gritan los pichones, han entrado los ladrones. Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón. Doña Perica lo llama y lo toma de mucama. Los pichones de niñera que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren, qué primor, un ladrón trabajador. Es hermoso, ¿no? Milonga del Hornero. Fíjense que es algo muy breve, muy breve, pero que la idea es que conversen, ¿no? Que conversen sobre esto. ¿Por qué habrá puesto a un gorrión? ¿No? Ahí aparecen un montón de cosas, ¿no? No sé ustedes qué cosas les surgió a ustedes cuando lo escucharon. Ahí los escucho. ¿Qué les vino a la mente, a la memoria? ¿Qué les pasó con María Elena Walsh? Y te produce mucha ternura porque te lleva a una época personal determinada. Buenísimo. Sí, también habla como de la integración, ¿no? De cómo no avasallarse, sino integrarse. Entiendo. Acá dice Ernesto que le pensó en sometimiento. Bueno, en el sometimiento del pobre gorrión. Y pero el gorrión se portó mal primero. Claro, porque él iba a invadir. Él primero invadió. Por eso dice Ernesto que no es cuestión de someterlo, sino de enseñar. Claro, la segunda lectura es cómo pueden convivir, ¿no? Claro, ahí está. Muy bien. Bueno, ustedes se van dando cuenta que se van como tejiendo ramas, ¿no? Esta es un poco la idea de que cada uno puede expresar, ¿no? Donde nada es invalidado. O sea, todos podemos opinar, decir lo que sentimos, y que se vaya tejiendo eso, ¿no? Como acá dice milonga, por ahí alguien puede llevar un video, o puede llevar la música de lo que es porque dice Don Perico, o sea, hay una milonga. ¿Qué es eso de la milonga?
hay muchas cosas que uno después, bueno, puede retomar. La idea no es pasar de la literatura a la información, ¿no? Sino quizás generar una curiosidad en donde uno pueda preguntarse, ¿pero qué pasa con los gorriones? ¿Roban los nidos? O sea, los nidos que hacen los horneros son... Y ahí, como generar este espacio de decir, bueno, yo les traje, ¿no?, una enciclopedia, esta es una enciclopedia de animales, fíjense, lo vamos a buscar, a ver qué pasa, tiene que ser algo que lo pueda ir relacionando, ¿no? Esta enciclopedia me gustó, dice Reino Animal, porque va comparando con el hombre, ¿no? El hombre, la mujer, con la humanidad, ¿no? Cosas que tienen los animales, por ejemplo, los vertebrados, que tienen una columna vertebral, entonces va haciendo como una comparación con lo nuestro, a diferencia de otra de las aves, como de los reptiles, los que son vertebrados, invertebrados, pero digamos, la idea siempre es que se pueda preguntar, bueno, ¿qué preguntas ustedes se hacen? Más que darle información, ¿qué se preguntan? A ver si ustedes hicieron alguna otra pregunta para ustedes. ¿Hicieron alguna pregunta respecto de esto? Y si no se la hicieron, ¿podrían pensar alguna pregunta, algo que no está en el texto y que les gustaría saber? ¿Qué puede ser? ¿Qué? 15 minutos. Ah, bueno, acá me están diciendo que tengo 15 minutos. Sí, sí, en 15 llegamos. ¿Qué nos podemos preguntar? Bueno. A mí me parece, por ejemplo, como estamos así en Amaicha, que bueno, que se trabaja que el cuento, la poesía habla de cómo podemos, de cómo tratarnos, ¿no? No invadirnos, no molestarnos, de cómo convivir, y una vez de cómo cuidar el espacio de cada uno y de cómo organizarse. Creo que toda comunidad indígena, si lo llevamos a ese plano, ha sufrido diferentes cosas, cómo Amaicha está organizado, cómo ellos tienen su espacio, su lugar, lo cuidan y crecen desde la organización, están organizados. Muy bien. Y esto, también el cuento habla de lo que no debemos hacer, porque ellos, uno vino a invadir, los otros como decía Ernesto, lo sometieron un poco, y fueron como, hicieron lo que no le gustaría que le hicieran a ellos. Entonces, es un cuento muy, muy rico, tiene muchas aristas para estudiar. Me gusta mucho. Perfecto, buenísimo, Silvia, muchas gracias. Bueno, acá yo les traje producciones también de los chicos, como para que ustedes vean. Este es un cuento que se llama El loro pelado, de Horacio Quiroga. Entonces está hecho con fotocopia, ¿no? Una cosa muy, muy sencilla, y detrás está la biografía del autor. Entonces, cualquier elemento de la naturaleza, nosotros lo podemos traer a través de una poesía, a través de un texto. Eso genera mucha empatía, mucha sensibilidad, mucha humanidad. Siempre la literatura unida al arte, ¿no? Esto es importante porque la idea es que ya sean chicos o adultos con los cuales ustedes estén trabajando, puedan hacer algo, ¿no? Que no se queden como espectadores o como escuchas nada más, sino que sean partícipes de algún libro, alguna ilustración,
algo que esté vinculado con eso. Bueno, les sigo mostrando posibilidades de cosas hechas por los chicos. Esto se llama arte cuento, ¿no? Son chicos de primaria. Por ejemplo, esto es una idea de un autor que toma la idea del binomio, ¿no? De unir cosas que no tienen aparentemente nada que ver, ¿no? Entonces hubo una unión de un tero con un pozo de agua, ¿no? Entonces, esta historia está creada por los chicos, son historias creadas por los chicos. Lo que hacen los docentes es generar un binomio, ¿no? Pero el binomio lo pueden generar ustedes, pueden poner un montón de objetos con un montón de animales y cada animal vincularlo a un objeto y a partir de ahí generar una historia. Esta historia es la de un tero que estaba muy cansado y se fue a dormir. Cuando se fue a dormir, aparecieron los ladrones. Entonces, el tero no avisó, y los ladrones se llevaron unas vacas y también otros animales. Entonces, el tero, cuando el hombre de la casa se levantó y vio que le habían robado, lo que hizo fue tirarlo al tero en un aljibe. Pero cuando el tero lo tira en el aljibe, descubre que adentro del aljibe hay otro personaje que es muy raro, que es un animal verde que tiene escamas, pero habla. Bueno, se encuentra con otro personaje. Este hombre se arrepiente de lo que hizo con el tero, se da cuenta que estuvo muy violento en lo que hizo y lo quiere ir a rescatar al tero. Cuando quiere rescatarlo, se cae también, ¿no? Bueno, finalmente logran salir gracias a ese animal y hay toda una reflexión sobre este tema, porque cuando este hombre está dentro del pozo, lo toman de esclavo los animales. Entonces tiene, digamos, vive lo que viven los animales, ¿no? Que están encerrados, que los tienen ahí, que los tienen para vender, bueno, un montón de cosas. Y se genera toda una situación que realmente cuando uno los lee a los cuentos estos, sabiendo que son cuentos de los chicos, realmente llaman mucho la atención, ¿no? Llaman mucho la atención. Este formato, que ahora le voy a mostrar otro libro, estos libros fueron premiados, este modo de articular, ¿no? la parte cultural, fue premiado por la ciudad de Rosario, por la parte de cultura. Entonces les pagó la edición, digamos, de los cuentos y de todo. Pero a mí me pareció realmente muy interesante. Ese mismo grupo, digamos, de promotor, de lectura y de espacios culturales, creó también esto, que esto es muy bueno, porque ustedes esto, por ejemplo, son todas pinturas locales, ¿no? De dos artistas locales. Entonces, a partir de las pinturas, crearon historias los chicos. Siempre son los chicos los protagonistas, ¿no? Estas son las pinturas, que ustedes pueden tomar tranquilamente todo lo que hay allí en Amaicha, pueden ser pinturas, pueden ser objetos, ¿verdad? Ahí todo uno tiene que imaginar un montón de posibilidades, o espacios culturales que uno los vaya a visitar y diga, ¿qué pudo haber pasado acá? Y crear historias, paisajes, ¿no? ¿Cómo? Paisajes, Paisajes, claro. o ruinas que no están ocultas, digamos, y crear una historia. Exactamente. Esto O algún que mito, habla, lo que habla o algún Michelle. mito. Bueno, O eso mito, es o mito. especialmente recomendado.
Es especialmente recomendado, ¿no? Que Bien. los chicos creen mitos y también, por ejemplo, Michel Petit dice que hay un montón de mitos que son los mitos tradicionales, ¿no? De los dioses grecolatinos, que pasaron ya por todas las cosas que pasó en la humanidad y también están reflejados allí. Pero que todas las culturas, todas, tienen mitos. Entonces, recuperar esos mitos y, como ella dice, hacerlos propios, ¿no? No como es algo de tal año, de tal época, de tales personas. Es mío también. Yo lo puedo tomar, lo puedo vivir, lo puedo sentir, lo puedo recrear. No es algo que, como ella dice, un tótem que está ahí para mirarlo, alabarlo y no tocarlo, sino justamente para apropiarnos y para volver como a revivirlo y a sentirlo, que justamente es la propuesta de ella. Fíjense qué interesante acá también que la historia, por ejemplo, las biografías de estos dos artistas plásticos de Rosario, en lugar de ser contadas, digamos como uno lo ve siempre con párrafos, la historia, como lo vimos recién lo de Horacio Quiroga, ¿no? Esta biografía que está No, esta biografía está contada con distintas formas. Por ejemplo, acá dice, Leónidas Gambertas nació en 1909 y vivió siempre en la ciudad de Rosario. ¿Ven? Está hecho como si fuera con una forma. Está contado, bueno, esto se llama caligrama como forma poética, ¿no? Es dibujar, yo puedo dibujar una flor, una rosa, un objeto, y entonces en lugar de hacerlo en forma lineal, le doy como una forma que tenga que ver con lo simbólico de algo. ¿Mm? Bueno, acá me están diciendo que tengo que cortar, yo estoy muy entusiasmada, pero ya voy, dame 3 minutitos. Hay una revista que ustedes pueden entrar en la página www.fepaís.ar, es de descarga gratuita, dice La Rueda, La Huerta, ¿no? Entonces, empieza con una historia, con un cuento de un espantapájaros. Los cuentos a veces los inventábamos nosotros, otras veces tomábamos de autores clásicos y los adaptábamos, otras veces hubo gente que escribió. Esta es la historia de un espantapájaros que estaba siempre en el mismo lugar y ahuyentaba, ¿verdad?, a las aves para que no se coman los espacios que eran de alimentación, hasta que finalmente pasa algo con ese espantapájaro, que no se lo quiero contar porque así ustedes lo pueden leer tranquilos, y a partir de ahí empieza toda una pregunta y una relación con las plantaciones, con las plantas, cuáles son las cosas que hay que cuidar de esas plantas, pero empieza, digamos, con un modelo poético. Bueno, seguimos el otro, ya está Ernestito, ¿eh? Mientras vos venís yo les voy pasando porque les había buscado muchísimos libros, se llaman libros álbumes, son libros muy atractivos para los chicos, pero no es necesario que ustedes puedan tener esto, sino que también los libros se pueden hacer, se pueden armar. Ven, este es un libro que yo armé, que me pidieron con materiales que yo tuviera en mi casa, ¿no? Entonces tenía esta tela, la puse así, pueden ser telas, pueden ser cartones. Nosotros con los chicos de África vamos haciendo con lo que podemos. ¿Ven? Estos son cosas armadas que hice en el marco de un taller de este tipo en México. Es decir, que los libros álbumes no necesariamente uno tiene que tenerlos, que no los tiene, porque en general por ahí uno no tiene esa oportunidad de tenerlos, pero la idea es que los podamos hacer.
por último les muestro, este es un libro, cuando estuvimos en Israel, es un libro que son los cuentos clásicos, pero por ejemplo tienen la carta de Caperucita, están inventando, por supuesto, el lobo se está bañando en la casa, está limpiando. Acá está con la abuela. Un lobo domesticado. Sí, es un lobo raro este lobo. Y está al revés, porque se lee en hebreo se lee al revés, ¿no? De lo que leemos nosotros. Entonces, va así la historia. Y lo que tiene de lindo es que ven, por ejemplo, los chicos pueden dibujar y pegarle un delantal, es decir, Ernesto, a ver, la idea es que no digamos, bueno, no, yo no tengo, necesito, bueno, es lo que hay. Puede ser un hule, puede ser lo que sea, lo que tengamos, lo que podamos. Cuando no tenemos nada, tomamos cosas de la naturaleza, que después en la otra clase ya les voy a mostrar eso. Bueno, acá me está diciendo el profesor. Hola. Gracias. A ver. Hola, buen día. Yo me tengo que quedar para... ¿Qué tal? Bueno, después de semejante clase de inducción a la lectura, vamos a ver si estoy ahí, sí. De inducción a la lectura y de amor por 2 libros, espero que empecemos a consultar 2 más. Los libros son nuestro registro de evolución. Y la existencia del libro y el amor por 2 libros hace que podamos iniciar la carrera. Bueno, hoy vamos a tratar especialmente el tema residuos. Ya estuvimos hablando de clasificación y de la importancia, pero ahora vamos a iniciar con... Bueno, me están apurando con el PPT, ¿lo tienen a la vista todos? ¿Tienen una placa? Ahí que están leyendo. Los residuos sólidos urbanos. Bueno, entonces de acá, mira. A ver, ¿de dónde, Martín? De acá. Así no hay problema. Bueno, ¿me puedo...? Sí. Bueno, especialmente el tema residuos, vamos a ver hoy, como les decía, y bueno, trataremos de no extendernos en demasía porque todos estamos cansados. Bueno, acá te dice que residuos sólidos urbanos se refiere a todo material no deseado. Los residuos es el material que pierde utilidad. O sea, pierde utilidad o según nuestro criterio deja de ser útil para el uso habitual. O de repente, si tenemos residuos orgánicos o no, ha cumplido su misión o ha servido para realizar un determinado trabajo. Puede ser reutilizado o transformado. Acá vamos con reducir, reutilizar y reciclar, las 3 R's tan mentadas, que, bueno, si podemos evitar los residuos, estamos... El mejor residuo, según dice una norma práctica, es el que no se produce. O sea, si utilizamos todo con mayor eficiencia, producimos menos residuos. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Les quiero contar que en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2017, solo se reciclaba el 6 o 7% de los residuos, y en el 2021 andamos por el 50%. Esto ha sido a través de una campaña muy fuerte y un plan de gestión de residuos sólidos urbanos. La gestión de residuos es el proceso que permite el aprovechamiento del contenido de los residuos sólidos o líquidos que se desechan en la vida diaria. La gestión de residuos sólidos o líquidos. En
En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta actividad genere menor riesgo para la salud y el medio ambiente. Ahí lo tenemos clarito. Después vamos a hablar acá tenemos los residuos sólidos. Tenemos urbanos, agrícolas, sanitarios, químicos, radioactivos e industriales. Es una clasificación previa. Se puede clasificar de distintas maneras. Los residuos sólidos urbanos son originados por las viviendas, las oficinas, los servicios comerciales y generalmente no suelen ser peligrosos, cosa con la que difiero, pero si los manejamos bien, si los manejamos a discreción, pueden ser peligrosos. De hecho, son causantes de una buena parte de la huella, del incremento en la huella de carbono. De cualquier manera, quiero decirles que la cría de ganado bovino produce el 16% del dióxido de carbono, que es o sea, tiene una huella de carbono muy fuerte. Es muy rica la carne de vaca, pero su producción realmente debiera evitarse, debiera reemplazarse por otro ganado que produzca mucha menos contaminación a nuestra huella de carbono. Verán que el residuo no solamente es urbano, es el residuo agrícola, es un residuo gaseoso. La vaca tiene 3 estómagos y va produciendo muchísima contaminación. A ver. Los residuos sólidos urbanos pueden ser, hay más, restos de comida, papel, cartón, diarios, cajas, vidrios, botellas, trozos de plástico, bolsas, envases plásticos, metales, pilas, baterías, cenizas, textiles, medicamentos, maderas, vidrios que nos pusimos, otros, todo lo que podamos imaginar que producimos en nuestra casa. Quiero contarles que este PPT está en el aula subido ya, por si alguien lo quiere leer con tranquilidad. Bueno, a ver. Residuos sólidos agrícolas son los más voluminosos. Se conocen como biomasa, siendo esto un conjunto de materia orgánica de origen vegetal y animal. Se clasifican en agrícolas, propiamente dicho, forestales, ganaderos, industriales. Es una forma de clasificar. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de potencialmente la producción de un combustible que utilizamos habitualmente. La biomasa produce gas, produce metano en su fermento y puede ser utilizado como gas de cocción. Es muy simple. Después le voy a subir algún generador de gas de biomasa y podría evitarse el uso de garrafas si tuviéramos la voluntad y la inteligencia de separar los residuos orgánicos. Y ese residuo orgánico, una vez que produjo el gas, que nosotros usamos de combustible de cocción, también sirve como abono para la tierra. Así que los residuos agrícolas, fuera de la contaminación que tienen con los agroquímicos, son utilizables. Bueno, provienen de cultivos, poda de frutales. Los residuos forestales provienen de la industria forestal. La industria forestal, si bien no es lo que más amamos, digamos que los papeles que nosotros utilizamos, las maderas que utilizamos, todos provienen de los árboles. Debería intensificarse la industria forestal. Hay una ley, incluso está el Instituto Argentino, hay un instituto que nos provee de plantas. Debiéramos replantar más especies autóctonas en lo posible para evitar la muerte de la fauna local. Es importante. Les voy siguiendo esto, después vamos a hablar de cada cosa. Los residuos ganaderos provienen de la explotación ganadera. Hay gente que cría feedlot, es de lo más
antinatural que hay, pero bueno, produce un residuo muy concentrado. Los residuos industriales provienen de los tambos, dentro de la parte agrícola, ¿no? Y los residuos sólidos sanitarios, que son originados por las actividades de los hospitales, laboratorios, clínicas y centros. Bueno, respecto de estos, me voy a detener un cachito, porque alguien el otro día me lo preguntó, no sé quién era que estaba, que le interesaba el tema del residuo patogénico, así se llama. Los residuos patogénicos no deben ir al vertedero, no deben ir a la basura. El residuo patogénico tiene un tratamiento especial, inclusive regulado por ley. El residuo patogénico debe ser separado en origen, debe ser separado en la sala, y el médico debe obligar a sus asistentes o asistirse a sí mismo para separarlo. El residuo patogénico tiene, además de elementos cortantes, que son los que uno habitualmente ve, tiene bacterias. Si alguien va a un hospital o a una sala o lo que fuera, es porque se siente mal. Si se siente mal, tiene algún problema, y ese problema no debe generalizarse. El residuo patogénico debe separarse y mandarse a la heladera, y después debe recibir un tratamiento especial. Los elementos cortantes deben pasarse por el autoclave. El autoclave es un recinto donde se sube la presión y se matan las bacterias antes de su tratamiento como metal. Fíjense que una aguja, un bisturí, lo que fuera, cualquier elemento, una pinza, debe pasarse por el autoclave. Debiera haber un autoclave en cada institución hospitalaria o sala. Y la separación fundamental de lo que sea metálico en caja metálica, después de pasar por el autoclave, desde ya. Los otros residuos patogénicos también debieran pasarse por el autoclave, o bien ser inmersos en hipoclorito de sodio, le hace lavandina, o dióxido de cloro, que es el desinfectante este que tanto recomendaron algunos de tomar, que es una locura, para matar las bacterias. La incineración debe venir después del tratamiento. En las grandes ciudades hay empresas que se dedican al tratamiento de residuos patogénicos. No debe incinerarse directamente porque hay bacterias que sobreviven a la incineración. Es más, se liberan al aire con la incineración. Así que sí o sí el residuo sanitario tiene un tratamiento. Si no podemos tener un retiro diario, semanal, aunque sea mensual, deberíamos tener de residuos patogénicos. Estos residuos deben ir a una heladera, deben separarse o debe generarse un autoclave básico para tratarlos previamente. Las gasas deben ser inmersas en agua aunque sea con lavandina, con hipoclorito de sodio. Todo el residuo patogénico debe pasar previamente por un tratamiento y no debe incinerarse sin ese tratamiento. Me detuve acá porque alguien el otro día me preguntó especialmente por el residuo patogénico. No, de ninguna manera, no debe mezclarse el residuo patogénico o el residuo hospitalario con el residuo hogareño. Es algo muy delicado, produce enfermedades, produce epidemias. Se habla también de que el famoso COVID salió de un laboratorio por mal tratamiento. No podemos saberlo todavía, los chinos no nos dejan. Bueno, residuos sólidos químicos son producidos por actividades auxiliares en los centros de salud. Son fármacos vencidos, desechos inflamables, desechos corrosivos. Ojo con los fármacos, porque a los hospitales mandan, no todos los fármacos vencen, pero hay una fecha de vencimiento propuesta, y muchos laboratorios, cuando los retiran de las farmacias por su vencimiento, los distribuyen en los sanatorios. No es que venzan, pero cuando están en una farmacia no siempre están en las mejores condiciones. Por eso es que se pone una fecha de vencimiento, por temperatura o lo que fuera. Hay algunos que no vencen, y al estar aislados
en ambiente, pueden ser distribuidos en hospitales y, bueno, desechos inflamables, corrosivos, esto ya se toca con la práctica habitual. Residuos sólidos radiactivos. Bueno, acá vamos a hablar un cachitito del residuo sólido radiactivo. Uno dice, ¿dónde está el residuo radiactivo? Bueno, está cuando se hace en el hospitalario, se usa mucho la radiactividad. Fíjense, inclusive es contaminante los rayos X. Fíjense que cuando le hacen una placa es un instante, pero bueno, no es radiactivo, pero hay tratamientos que tienen, análisis que tienen radiactividad. Y se habla de las plantas nucleares. Dice, puede ser sólidos o líquidos. Voy a hablar un poquitito del residuo radiactivo. El residuo, el enriquecimiento del uranio hace que pierda energía superficial. Eso se llama fisión nuclear. La fusión nuclear es el estallido de una bomba. En realidad es una fisión, pero iniciada una fusión. La fisión nuclear produce calentamiento en un agua especial que se llama agua pesada, que tiene radioisótopos y otros detalles que no sé si quieren ahondar, hay mucha literatura al respecto, y que se produce dentro de un espacio estanco. Aún dentro de un espacio estanco de una planta nuclear hay escapes de rayos alfa, beta y gamma. Eso es muy, muy peligroso. Por acá en Lima, cerca de Capital, tenemos Atucha 1 y 2, y bueno, charlando con vecinos de Lima, dicen que cerca de la planta y hasta Lima, crecen plantas desmesuradamente grandes o afuera de lo habitual. Y eso es por la influencia de los rayos. En Rusia tuvimos una explosión en una planta nuclear, y bueno, se habla que ya van varios años, van algo de 20 o 30 años, y sigue habiendo una fuerte carga de radiactividad, y no es habitable el pueblo. Está vacío, se puede entrar por un rato, pero no exponerse demasiado a la radiactividad. Hay lugares que están muy cargados. La desintegración de los residuos, se habla de que puede ser, si es una masa muy pequeña, en 90 días, pero puede llegar a 500 años. Es el problema del mundo. Nosotros importamos residuos radiactivos hace unos 25 años y se dispusieron en la Patagonia, en un rincón del mundo donde nadie accede, se supone, pero nadie accede, pero es un foco radioactivo, y realmente un mal manejo podría, o una bomba, pongamos, por un ataque, una hipótesis de guerra, una bomba podría generar una fusión del residuo radioactivo. Una fusión. La fusión es incontrolable. Quiero decirles que si hay mucho residuo radioactivo y está radioactivo, la fusión puede llegar a destruir el planeta. La fusión no es broma. Hay países que lo depositan en el fondo del mar. En una palabra, no es una energía apta. De hecho, después del incidente de Fukushima, que se produjo por un movimiento muy fuerte de placas junto a Japón y que rompió la planta nuclear, tenemos contaminadas las aguas del Pacífico hasta cerca de los Estados Unidos. Ese incidente llevó a Alemania a desactivar todas las plantas nucleares rápidamente. En el mundo se están desactivando las plantas nucleares. Es una energía que no sabemos manejar, no tenemos todavía los avances necesarios y no sé si los tendremos. Hay suficiente energía limpia como para producir energía nuclear. Les quiero contar, a ver, en Estados Unidos, en una ciudad, había un río que pasaba entre dos cerros. Bueno, no tuvieron la mejor idea que canalizar ese río a 500 metros por un túnel, cerrar como si fuera un dique las dos paredes de los cerros,
hacer una cámara de hormigón muy fuerte, con pared de plomo de 1 metro por encima del hormigón, y volcar los residuos nucleares, porque se supone que el plomo evita el paso de las radiaciones. Hicieron toda una cámara de 1 metro de plomo y volcaron residuos radiactivos que tenían de ahí, de distintos lugares, adentro de esa cámara de plomo. Lo taparon con 1 metro de plomo, lo taparon con hormigón, que también se supone que lo frena, y después le pusieron 25 metros de tierra arriba. Bárbaro, midieron, no había radiación. ¿Cuál fue la idea que tuvieron los señores estos? No les digo el lugar porque no viene al caso. La mejor idea que tuvieron fue generar un barrio de viviendas hermoso en donde estaba el río. Todo vino hermoso hasta que a los 5 años empezó a morir la gente de cáncer. Porque las radiaciones estaban presentes e increciendo. O sea que pasó a ser un parque muy bonito, con un bosque muy bonito, inaccesible por supuesto, porque no era conveniente. Por supuesto que las casas se demolieron. No es broma el tema de los residuos radiactivos. No podemos permitirnos seguir, cuando escuchemos una noticia que nos dice, señores, vamos a hacer tantas plantas nucleares, agarrémonos la cabeza porque eso no está bien. Bueno, vamos a seguir que el tiempo. Es muy interesante el tema de la lectura y de los libros, pero tenemos una clase técnica también por delante. Dice acá, entierro en lecho marino, entierro en lechos antárticos, entierro en profundidad, envío al espacio, transmutación, reprocesamiento. El reprocesamiento del residuo nuclear se puede hacer, pero el tratamiento es tan caro que llega un momento que no va. Bueno, a ver, que no me quiero perder porque moví la ruedita del... Sí. A ver. Residuos sólidos industriales. Son generados por la actividad industrial, alimentos, fármacos, cementos, siderurgia. Lo ideal con el residuo industrial es integrar una cadena de economía circular, o sea, la reutilización en otra etapa de la industrialización, del mismo producto o de otro. Yo les conté el otro día lo del yeso, que es muy interesante, que una vez terminado el molde de yeso se usa como clínker en el cemento y va a parar a la construcción. Ahí dejaría de ser un residuo. Si forma parte de una cadena circular, es una generación de materia prima con utilización intermedia. Los textiles también generan, el desperdicio textil no debiera ser desperdicio textil. Se puede utilizar el desperdicio textil para generar nuevos textiles como mantas, frazadas. Hay posibilidades de usar el textil, la madera y el papel desde ya. Hay el chipeo, en las plantas de tratamiento de madera, toda la madera que es chica no se desperdicia, no se hace carbón, se hacen paneles de madera aglomerada con un encolado, así que no hay desperdicio. Y hoy por hoy hay sistemas constructivos que aportan a la construcción madera, a la construcción las paredes de madera, se ponen estructuras metálicas o de madera, paredes de madera que se impermeabilizan y se hacen sándwiches con poliestireno expandido o poliuretano como aislación. Es construcción muy rápida. Seco serían. A ver. Construcción en seco. Construcción en seco. Bueno, esas ramas que nosotros habitualmente quemamos, no sabemos qué hacer con ellas o las dejamos. Cuando es una producción industrial se hace construcción, se utilizan para tabiques y después se los impermeabiliza. Acá se está usando mucho y por cierto que es muy útil y durable. Durable en tanto y en cuanto se haga bien. Permite una rápida implantación de viviendas. El problema que tiene que al ser industrializada disminuye la cantidad de mano de obra que se utiliza en la construcción en seco. La construcción artesanal, la construcción de ladrillo, la construcción hace que
que la gente tenga trabajo, que también tenemos que buscar un equilibrio, porque si crecemos como población mundial por el alargamiento de la vida humana, debemos ocupar a esa gente. No hay cosa que dignifique más que el trabajo. Bueno, seguimos con el que sigue. Si no, no terminamos más hoy. Los residuos industriales forman parte de residuos asimilables. La Pachamama se come todo, asimila todo lo que puede. Todos los restos orgánicos, el papel, los desechos alimentarios, el cartón. Los plásticos tienen un poquitito de vida más largo, algo así como de 50 a 800 años nada más. Los residuos inertes, los escombros, que los escombros normalmente los utilizamos para mejorar, desde mejorar nuestras calles a hacer nuestros patios. Y después tenemos los residuos peligrosos, que son los recipientes, esos bidones que nosotros hemos tirado todos por ahí con los agroquímicos, las cosas que se usan, realmente son muy peligrosos y debieran tratarse previamente y neutralizar los restos tóxicos antes de utilizarse. Se pueden utilizar, son algo, digamos que imprescindible para traslado, pero siempre que sea, si pudiéramos generar métodos ecológicos amigables con el medio ambiente, para evitar el uso de agrotóxicos sería mucho mejor. Bueno, ahora vamos a las etapas de la gestión y control de residuos sólidos. La generación, la separación en la fuente, el transporte, el tratamiento, que puede ser orgánico dentro de nuestros hogares, el compostaje, o un compostaje comunitario, que también se puede producir si logramos la separación, el inorgánico, que es el reciclaje, y la disposición, que viene a ser una disposición, digamos, final. A ver. La generación. Es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios. Bueno, esto es muy ciudadano, ¿no? La responsabilidad principal está centrada en los ciudadanos. O sea, nosotros somos quienes elegimos los envases, nosotros somos quienes elegimos la manera. Elegir un aerosol es elegir una industria contaminante en su totalidad. Si podemos utilizar sprays, bueno, quienes tenemos unos años utilizábamos como insecticida el flit, y el flit era con una flitera, una máquina que tenía una bomba. Es contaminante el flit. Hay otras maneras. Las espirales son mucho más amigables con el ambiente, están hechas con madera. El palo santo, el piretro, son ahuyentadores naturales. La lavanda, son maneras de ahuyentar el flit. Ya acá tenemos, no sé si estamos viendo lo que está lleno de... Estas cubas plásticas son reciclables. Quiero decirles que el plástico se acaba. A todos nos molesta el plástico y estamos embebidos en qué hacer con las botellas, qué hacer con el plástico, cómo reutilizarlo. Pero el petróleo para uso industrial tiene corta vida. Corta vida en la vida de la Tierra. Hablemos de que en 50 o 100 años se encontrarán materiales que reemplacen al plástico de origen fósil, ¿no? Porque usamos plásticos de origen fósil. Bueno, la generación la tenemos en manos de los ciudadanos, la separación. Hay países que iniciaron con la separación hace muchos años y que separan en la fuente material orgánico, plásticos, vidrio, papel y cartón, y material no recuperable, y todo esto que lo ven acá, lo tienen el PPT en el aula. Todo esto que lo ven acá tiene se separa en general. Bueno, en el año 81 yo estuve en Europa un mes, de mochilero, por supuesto, como se podía en esa época, y ya me llamaba la atención los 3 tachos, ¿no?, de separación. Y bueno, hay que concientizar sobre la separación en origen, en casa, y bueno,
ahí me llamaba la atención que el recolector de residuos no pasaba todos los días, que pasaba 3 veces por semana, porque había días que pasaba para recolectar vidrios, había días que pasaba para recolectar plásticos y maderas, y había días que pasaba por lo orgánico. La reducción está en la separación. Después la disposición inicial puede ser general o selectiva, podemos tirar todo, como decimos, a la basura, es un término muy feo, basura no lo quiero usar, lo uso porque hay gente que entiende que el residuo es basura, y basura tiene una connotación muy despectiva respecto de algo que puede ser utilizado de nuevo. Es una costumbre que tenemos nosotros, y porque tenemos miles de años con la Pachamama comiéndose todo, pero la Pachamama está empachada de residuos y tenemos que generar residuos que no la lastimen. La recolección es un conjunto de acciones, vehículos recolectores, bueno, esto está muy ciudadano, este PPT fue preparado hace unos años para ciudades grandes. La recolección puede ser general, sin discriminar, que son los camiones recolectores, y que es lo que hay que evitar. Hay que poner días para que pase lo orgánico, para inducir a la gente a separar en el hogar y a compostar. Yo vi que en Amaicha se está compostando, hay mucha gente acá, se puede, me decía el otro día Ana que en Tafí están llevando las composteras a los hogares, enseñándoles a hacerlas. Hay que hacer campañas, hay que incluir en los proyectos de tratamiento de residuos. Realmente es un problema muy grave. El transporte, bueno, el transporte propiamente dicho, los viajes de traslado, y acá hay una planta de separación, o una planta intermedia, que uno dice, bueno, pero hay que tener volumen de residuos. No hay que tener volumen de residuos. Una localidad como Capilla del Monte, que tenía cuando empezamos con esto nosotros algo así como 12.000 habitantes, que es una comunidad bastante considerable, muy extendida, empezó en la separación de residuos con 2 galponcitos, uno mínimo donde se levantaban y separaban plásticos, maderas, con una camionetita de bajo consumo, y otro de compactación para la venta. Se paga solo, la recuperación se paga sola. En Tierra del Fuego, en Río Grande, donde se importa tanto material de electrónica y esas cosas, se instaló una planta para hacer, del telgopor se desarrolló a hacer material plástico, las cucharitas, los removedores plásticos, los tenedores, los cuchillos, se hacen con una transformación a partir del telgopor. No sabían qué hacer con el telgopor, estaban tapados el telgopor es la marca comercial, poliestireno expandido, ¿no? Estaban tapados de poliestireno expandido, y un bioquímico inventó una manera de convertirlo en plástico, y bueno, circulan ahora por todos los aviones, por todos lados, y encima después es recuperable. Ese plástico de las cucharitas y todo eso es recuperable, se puede volver a utilizar. Hay que generar materia prima a partir del residuo para que empiece a formar parte de la economía circular. El tratamiento, ahí vamos a leer la definición, comprende el conjunto de operaciones tendientes a la valorización y acondicionamiento de los residuos. La valorización es el procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos mediante el reciclaje y la reutilización. El acondicionamiento son las operaciones realizadas a fin de adecuar. Esto no debe ocurrir. Una persona no debe estar con mascarilla arriba de los residuos, sino que debería estar a través de una pantalla, como las que vemos ahora por el COVID, a través de una pantalla metiendo las manos ahí adentro. Eso cuando se hace una recolección general. Si lográramos la separación inicial completa, estaríamos... Esto ocupa gente también, quiero decirles que es parte de la función social de la comunidad, ocupar la gente en no contaminar los vertederos. Y se entiende por disposición final al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito de residuos. Ahí vamos al cuadro. Resumiendo, el problema central es el manejo inadecuado de residuos sólidos.
tiene impactos ambientales en el suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje, como efectos directos, y el deterioro de la calidad ambiental, con riesgos para la salud pública, y finalmente el deterioro de la calidad de vida. Y les quiero decir que en un trabajo que hicimos en Misiones con comunidades en Vía Guaraní, que son guaraníes, ellos estaban muy preocupados porque, claro, hay mucha abundancia de biodiversidad y alimento en Misiones. Es la flora y la fauna son muy generosas, el clima, la humedad dan mucho alimento, y ellos estaban acostumbrados a consumir alimentos naturales. Su promedio de vida estaba de 130 años más o menos. Los que no tenían, digamos, la gente que llegaba bien llegaba a 130 años, y ahora estaban muy preocupados porque andaban en 115, y se lo estaban echando la culpa a la producción industrial y a los residuos. Les tuve que explicar que para absorber una botellita de plástico son 5 vidas, ¿no? 5 vidas son 700 años. Puede ser en 300, pero normalmente en 700 depende cómo se polimerice, la temperatura, ya hay mucha humedad y no hay mucho sol, así que la sombra evita la polimerización. Hay que tomar conciencia de que el residuo acorta nuestra vida y disminuye la calidad ambiental. Acá viene una placa cuyo tiene algo que no me gusta, pero porque habla de basura, pero está puesta así y no la voy a cambiar, pero sí me gusta lo que dice, ¿no? Dice cuánto tarda una botella, ¿no? Cuánto tarda un cigarrillo, cuánto tarda un papel en degradarse, cuánto tarda un cigarrillo, cuánto tarda una lata de aluminio en degradarse, un tetra, pañales, un aerosol. Fíjense que un aerosol, los pañales, la contaminación que puede producir está entre 30 y 100 años, ¿no? Una botella de estas que decimos que son reciclables está entre 100 y 200 años. Una zapatilla que es plástico vulcanizado con goma anda en los 200 años para que la tierra se lo absorba, ¿no? Que desaparezca, se pudra, como decimos nosotros. Bueno, el vidrio tarda 4.000 años, la pila 1.000 años. Señores, no es broma, los residuos no son broma. Y bueno, acá viene gracias y vamos a pedir a la operadora que venga. Operadora, Marta, acá viene la operadora que es la que sabe de cómo sacar estas cosas de acá. Yo soy un charlatán profesional, necesito que me saques. Ahí. ¿Estamos todos de nuevo? Hola, ahora los veo. ¿Qué tal? Hola Silvia, hola Javier, Valeria, Daniela, Emanuel, Javier, Marisa, Margarita, Aybar, Alfredo. Bueno, hola a todos. Yo les quiero comentar, antes de seguir adelante y para hacer un break de todo este tema de los residuos, que tenemos que desarrollar un proyecto, gente. Necesito que se junten para desarrollar un proyecto. ¿Cuál es la idea? La idea es generar una propuesta y desarrollarla. Les voy a repetir los pasos de un proyecto, porque no importa que lo hagamos ahora o no, me gustaría tener, aunque sea un resumen o un abstract, como se dice ahora, de un proyecto, aunque sea al terminar de un proyecto o 2 o 3 proyectos realizados en equipo, al terminar las clases. Ya vamos por la cuarta, faltan 2. Un proyecto tiene un diagnóstico, ante todo un proyecto tiene un plazo. Un proyecto se realiza dentro de un término. Se dice, bueno, el proyecto 2022 de tratamiento de residuos tiene un diagnóstico, tiene una propuesta. Esta propuesta tiene una discusión, porque son proyectos comunitarios, se debe discutir sobre cuál es la propuesta, una evaluación y la toma de decisión.
la discusión, la evaluación y la toma de decisión figura en todos los proyectos, es fundamental. No es conveniente, fíjense que en todos los ámbitos se trabaja en equipo. Un laboratorio que hace un proyecto de vacunas, por caso, es un equipo que está trabajando. Entonces siempre hay una discusión, una evaluación de las alternativas y una decisión. Después una vez tomada la decisión, pasamos al desarrollo. Otra vez, discusión, evaluación y decisión en cada etapa del proyecto, ¿no? Después se hace una prueba piloto, una vez que decidimos que decimos, bueno, estos son los pasos que vamos a hacer una campaña, siempre la campaña está presente en la ejecución de los proyectos. Vamos a hacer una campaña, vamos a visitar puerta por puerta, todo eso hay que ir evaluándolo en la mejora del procedimiento, porque si no está mejorando, tenemos que analizar alternativas para mejorarlo. Si tomamos un camino no es cuestión de abandonar, es cuestión de ir optimizándolo en el paso a paso. Y bueno, finalmente cuando tenemos una prueba piloto que hicimos sobre 4 manzanas y podemos charlar con los recolectores o sobre 10 manzanas o sobre un centro, podemos generalizar la ejecución. Es fundamental la comunicación. La comunicación no debe perderse en ningún paso. Y finalmente, al cabo del tiempo que le pusimos al proyecto, agarrar todas las evaluaciones parciales que fuimos haciendo y decir dónde empezamos y dónde estamos. Y con esa evaluación podemos exportar el proyecto. El otro día Ana nos decía que allá en Tafí estaban enseñando a hacer composteras o haciendo composteras comunitarias, estaban enseñando a separar. Nosotros tenemos que hacer sí o sí una generalización de los proyectos una vez que funciona. Bueno, hablamos de los residuos patogénicos, no hablé del PCB, que es lo que se usa en los transformadores, se usaba en los transformadores de corriente y que ahora están prohibidos. Y bueno, las aguas residuales, también es un residuo. El tema de las aguas residuales normalmente no lo tomamos en cuenta, porque como van debajo de la tierra no las vemos. Y bueno, yo el otro día ya expliqué que es fundamental tratar los residuos con doble proceso bacterial, ¿no? Anaeróbico y aeróbico, y después el volcado, en lo posible, se puede llegar a utilizar, si utilizamos una cámara de cloración, se puede llegar a utilizar para riego, si no es para riego nada de consumo desde ya, ¿no? Pero para riego se puede llegar a utilizar. Pero es fundamental dejar de contaminar de la tierra para abajo. El hecho de que no lo veamos no implica que no estemos contaminando. Estamos contaminando acá en Buenos Aires, y Gran Buenos Aires, o en todos los lugares que están próximos a los ríos, estamos contaminando los lechos marinos y llegan al mar. Y estamos disminuyendo la fauna ictícola, la fauna de peces, tanto en ríos como en mar. Además de la pesca indiscriminada, estamos enfermando una fuente de equilibrio ambiental. El mar es una fuente de equilibrio ambiental. Los ríos son una fuente de equilibrio ambiental. Aunque nos parezca que no, quienes tenemos unos años hemos visto los ríos que eran limpios, las piedras eran limpias, y no teníamos nada en los ríos, y hoy las piedras están musgosas. Eso es porque las aguas de absorción, las aguas que se absorben de los pozos que llamamos ciegos porque no se ven, ¿estamos? Las aguas de absorción van a parar a las napas, y si no van a parar al principio, van a parar después con las lluvias, cuando se produce la penetración, y esas son bacterias. Y esas bacterias son las que invitan al musgo, donde se depositan más bacterias, donde cambia la vida. Córdoba tiene los ríos completamente contaminados por los pozos ciegos. Hay que tratar las aguas residuales. Estamos envenenando las aguas que tomamos. Ojo, ¿saben cómo se combate el musgo, por ejemplo, en una pileta de natación? Con un bactericida fuerte, con un sulfato de cobre. Sulfato de cobre es un bactericida fuerte, medio kilo de sulfato de cobre o un cuarto kilo de sulfato de cobre
en 40.000 litros de agua, hace que desaparezcan las bacterias que producen el musgo. No podemos contaminar, no podemos seguir contaminando. Ahora, vamos al tema de el biodigestor en 2 etapas, que es el que estoy proponiendo yo normalmente, que se hace con 2 tambores o con 2 cámaras sépticas, una abierta y otra cerrada, una para anaeróbico y otra para aeróbico. También se puede hacer con biodigestores comerciales, que ya tienen incorporadas las 2 etapas en el mismo tacho, y que no, realmente, si se puede hacer la inversión se hace, no termina saliendo muy caro, pero hay que tratar las aguas residuales. Y bueno, las últimas aguas se pueden utilizar con un lecho nitrificante que se llama, para riego de jardín o de plantas que pongamos que nos van a dar sombra, o bien se puede clorar con una cloración mínima. Habría que administrar una cloración, tener la conducta para tirar unas gotas un goterito de lavandina cada vez que se estima. Hay que estudiar la frecuencia, pero en una casa con tirar un goterito de lavandina por semana alcanzaría si vamos a usar ese agua para riego, desde ya no para riego de alimentarios, ¿no? Porque pueden sobrevivir algunas bacterias y no es conveniente. Pero sí se puede utilizar para riego, o se puede utilizar para construcción, o se puede utilizar para algo. Las aguas después de los 2 procesos salen transparentes. Y bueno, ustedes saben que todo lo que sea transparente puede ser utilizado en la construcción no afectaría de repente, porque los calcáreos que se utilizan como aglomerantes o el cemento como aglutinante es un fuerte bactericida, porque tiene además procesos térmicos y fijación de todas las aguas que se terminan evaporando. Bueno, también está la planta de tratamiento de residuos industriales. Yo les subí les mandé al WhatsApp, porque si alguien no puede entrar en el aula, que me retaron por mandarlo, un PDF de una digestión de aguas residuales en cámaras modulares, compactas por acción combinada anaeróbica y aeróbica. Eso es un proyecto que se hizo en una fábrica. Estos biodigestores de 3 etapas, a ver si lo puedo mostrar, a ver si lo ven ahí. Sí, ¿no? Son biodigestores de 3 etapas. Esto yo lo instalé hace 15 años, lo instalé en Ushuaia, en un depósito fiscal que me tocó trabajar, y la verdad que es industrial, tiene la 3ª etapa, tiene ventilación y tiene un tanque de cloración, porque ahí sí iban las aguas al río, no se midió el impacto en el río cuando la planta estuvo en pleno funcionamiento y no hubo impacto, no llegó al río ninguna bacteria de las que conocemos. Bueno, por acá tenemos algo más. Bueno, está más o menos todo en caja, está todo entendido. Ernesto, perdón, Ernesto, ahí tenías 2 preguntas en el chat. Bueno, uno dice, agradecería que nos pase un modelo o proyectos ya desarrollados, y después, ¿cómo se deberían tratar las pilas, por ejemplo, para desecharlas? Bueno, perfecto. Perdón por no leer el chat. Ahí está. Ahora sí. Acá está abierto. Bueno, sí, yo les voy a pasar un proyecto ya desarrollado. Lo vamos a pasar por ahí de Capilla del Monte. Voy a tratar de subirlo a la página, al aula virtual. ¿Cómo, Javier? A la plataforma de la universidad. A la plataforma de la universidad, sí, sí. O le voy a pedir a Ana, ya que hay gente que no va a poder ingresar y bueno, el WhatsApp ya merita que vos puedas adjuntar archivo. Muy pesado, pero bueno. Lo voy a adjuntar en la nube. Lo voy a adjuntar en la nube para no ocupar lugar de WhatsApp. Sí, me retan por subir al WhatsApp. Yo entiendo que les den a los teléfonos, pero por ahí lo pueden bajar, imprimir y repartirse entre ustedes. Lo voy a adjuntar en la nube para que lo puedan ver, véanlo en equipo. Yo les voy a adjuntar un proyecto ya desarrollado. Y el tema de las pilas es un problemón, gente. El tema de las pilas
es realmente gravísimo. Las pilas a las pilas hay que recuperarlas. A las pilas normalmente lo que hacemos es esconderlas debajo de la alfombra. Normalmente las tiramos a los residuos que van a parar al vertedero, y la gente que trata las pilas, como las pilas tienen un medio ácido encapsulado con carbono, que el carbono ya es vuelve a ser el carbono el elemento del dipolo de las baterías. Hay carbono enriquecido, que esto es lo último que hay, último, todavía no está en funcionamiento, pero ya lo compró Tesla para sus vehículos. Se pasa a segundo plano el litio. Lo que se hace con las pilas es hormigonarlas. Es lamentable, pero lo único que se puede hacer con las pilas es hormigonarlas y dejarlas en un bloque de hormigón. Es lamentable, pero es lo que se puede hacer. Lo ideal no es eso, lo ideal es no utilizar pilas de carbono, pero todos precisamos pilas, todos nuestros artefactos están hechos con pilas. Las pilas recargables son un poco menos insalubres, pero llega un momento que todas las pilas en medio ácido no debieran existir. Hay otros dipolos que funcionan, baterías que funcionan mucho más eficientemente, solo que son mucho más caros. Son pilas secas que generan dipolos más aptos. ¿Y qué más dije? Lo del proyecto. Bueno, lo voy a subir como un enlace, voy a subir 1 o 2 proyectos por ahí como enlace, así lo ven en la semana. Me gustaría la semana que viene tomarme 10 minutos para ver si pudieron avanzar algo, juntarse. Normalmente tengo entre 12 y 15 personas, y supongo que alguien lo mirará durante la semana. Les pido por favor que se junten y vayan pasando algo. Bueno, antes de pasar al taller, le voy a pedir a mi operadora, que me pase una pequeña película de la disposición final, que yo sé que en Amaicha hay un problema muy grave con el vertedero, muy grave. Y les voy a pasar un vertedero como debe ejecutarse. Y después charlamos un poquito y hacemos un tallercito. Acá la operación pasa a cargo de Martín. A ver. Perdón, acá. A ver, Perdón, ¿están viendo bien? ¿Hola? Sí, Marta, sí, se ve bien. Perfecto. Hola Marisa. Después de años de estudio y de numerosas experiencias en el mundo, se impuso como método adecuado para el manejo de la basura la denominada gestión integral de residuos sólidos urbanos. La misma consiste en un sistema de actividades que, interdependientes y complementarias entre sí, conforman un conjunto de acciones para el manejo de estos desechos a fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población. Este sistema contempla distintas etapas: generación, recolección y transporte, tratamiento, disposición final. Como ya hemos señalado, la cantidad y la composición de los residuos de las distintas poblaciones es variable, y ello está vinculado estrechamente al poder adquisitivo de los habitantes y a sus pautas de consumo. Pero lo que es una constante es que todos, en mayor o menor medida, generamos basura, y que las formas de vida características de nuestro tiempo dan lugar a la producción y a la acumulación de cantidades cada vez mayores de estos desechos.
Por ello, como primer paso para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, se hacen indispensables políticas educativas ambientales que propician la minimización de los desechos que se generan y la modificación de las pautas de consumo. Además, es necesario que favorezcan el reuso y o reciclaje de aquellos materiales plausibles de hacerlo, así como también la máxima valoración de los mismos en todas las etapas de la gestión integral. Por otro lado, dichas políticas deben fomentar la clasificación y separación en origen de la basura, en orgánica e inorgánica, pues como veremos más adelante, suelen tener distinto tratamiento final. La recolección es la actividad que consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados o abandonados por la población en la vía pública y su carga en vehículos recolectores. La recolección podrá ser general, es decir, sin discriminar los distintos tipos de residuo, o diferenciada, cuando se lleva a cabo discriminando por tipo de desecho, en función de su posterior tratamiento y valoración. Por su parte, el transporte supone el traslado de estos residuos a los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral, como el relleno sanitario. Los residuos sólidos urbanos son ingresados por medio de transporte a la planta de tratamiento, inicialmente pesados en una balanza y luego, según cómo opera el relleno en sí, pueden ser dispuestos directamente sin ningún tipo de clasificación o pasar a una planta de clasificación donde se recuperan aquellos materiales que pueden ser reciclados, normalmente denominados secos o inorgánicos, como el papel, como el vidrio, como el metal, etc. Y separados de aquellos que suelen llamarse húmedos o orgánicos, que sí son dispuestos en el relleno. Es decir, que aquellos secos son reciclados y los húmedos o orgánicos dispuestos en el relleno. Preferentemente, a fin de recuperar la mayor cantidad de material, los materiales deben ser clasificados en origen, esto es, por el vecino en cuestión. Porque el papel, porque la botella llega limpia y puede ser recuperada en su totalidad. Como parte final del proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos, los materiales orgánicos y aquellos inorgánicos que no son posibles de valorizar tienen su disposición final en un relleno sanitario. Uno de los métodos para disponer la basura es el relleno sanitario. No es el único, pero sí el que es más utilizado en nuestro país por razones básicamente económicas. El material que ha sido clasificado y no puede ser utilizado se ubica dentro de una suerte de pozo, que es el relleno, se tritura y se compacta a fin de que ocupe el menor volumen posible. Día a día esa masa de residuos es tapada por sucesivas capas de tierra o cubiertas de nylon hasta que finalmente la acumulación de sólidos hace de que se llegue a la altura final. En este punto, toda esta masa de residuos es cubierta por una capa de arcilla y arena y tierra vegetal a fin de impermeabilizar la basura que aquí quedó retenida. La trituración de la basura libera fácilmente los líquidos ocluidos dentro de la misma y generan lo que se suelen llamar líquidos lixiviados o líquidos percolados que descienden hacia el fondo del relleno. De no mediar ningún tipo de acción, estos líquidos lixiviados contaminarían las napas que están en las napas superficiales de agua. A fin de evitar este problema, se disponen capas de arcillas altamente compactadas, normalmente de bentonita u otro tipo de materiales, encima una segunda barrera compuesta normalmente por plásticos, por ejemplo polietileno de alta densidad, de un grosor o un espesor importante, como 1000 micrones, y por encima, para proteger esta capa de plástico, se dispone una capa de tierra vegetal. De esta manera el lixiviado no puede atravesar o salir del relleno, pero sí se acumula en la parte inferior. A fin de extraerlo, se dispone sobre esta última capa de tierra vegetal una red de tuberías que permite extraer el líquido lixiviado del interior del relleno y
enviarlo a una planta para su tratamiento, para su adecuación, para su degradación. Como dentro del relleno la basura está sometida a un consorcio de microorganismos en condiciones de falta de aire, habitualmente llamada anaeróbica, se genera un gas conocido como biogás y compuesto básicamente por metano, dióxido de carbono, algunos otros gases como hidrógeno, sulfídrico, etc., a los cuales se debe permitir que escapen fácilmente del relleno. Para eso se dispone de una serie de canales o tubos ascendentes que permiten que fácilmente escapen al exterior. Ahora bien, para garantizar una disposición final realmente segura de estos residuos, todas las fases de implementación de un relleno sanitario deben ser estudiadas, planificadas y ejecutadas adecuadamente. En el proyecto de un relleno sanitario, uno de los puntos centrales es el lugar, la ubicación en el que se va a instalar el mismo. Desde el punto de vista de la operación, desde el punto de vista de los costos operativos, conviene que este relleno esté lo más cerca posible de la urbe o de la ciudad que se está atendiendo, por cuanto todos los costos de transporte se minimizan y los problemas derivados por el transporte de basura se reducen. Eso haría que el relleno se ubique en las cercanías de la urbe, pero obviamente tiene un rechazo por los mismos vecinos, por los mismos integrantes de la comunidad, porque los impactos negativos del relleno afectan a su vida cotidiana, tal como el olor, tal como los vectores y tal como el ruido de los transportes. Así que hay una solución de compromiso entre costos y incomodidad de la gente. Se busca entonces una suerte de distancia, que a veces se llama distancia mínima, de manera tal de que esta distancia amortigüe aquellos impactos negativos del relleno y se evite la incomodidad de los pobladores. Algunas localidades hablan de 600 metros, otros 800 metros, algunos hablan de 1500 metros, pero no existe una distancia única, sino que es necesario hacer un estudio particularizado. Se requiere, como hay un importante movimiento de camiones, 60, 70, 100 camiones diarios, contar con vías de acceso, y si no, el proyecto tendrá que incluir en su infraestructura la construcción de aquellas vías de acceso al relleno seguras para poder operar todos los días, con lluvia o sin lluvia. Otro aspecto que interesa desde el punto de vista de la localización del relleno es que el terreno que se disponga permita la operación del relleno durante un lapso de tiempo importante, por lo menos 10 años, de tal manera de poder amortizar toda la inversión que el relleno requiere. Sin lugar a duda hay otras variables, como ser la altura de la napa, cuanto más baja es mejor, la cercanía o no de un río, a fin de evitar la posible contaminación del río, y aspectos climatológicos como ser los vientos predominantes, es decir, si hay viento predominante del norte, el relleno no debería ubicarse al norte de la ciudad porque todos los gases y olores incidirían sobre la misma. Tanto en la etapa previa a la construcción del relleno como durante la operación del mismo es necesario practicar controles que garanticen la falta de contaminación de las napas, de tal manera de conocer el estadio previo, antes de la ubicación del relleno, y posterior, como consecuencia de la operación del relleno. Para tal fin, se practican pozos de monitoreo del cual se extraen muestras en forma previa y durante toda la operación del relleno, a fin de evaluar la impermeabilización a que nos hemos hecho referencia. Si la misma está correcta, no habrá contaminación de la napa. A su vez, para ver la transformación dentro del mismo reactor o relleno sanitario, se toman muestras de gases que permiten evaluar una serie de gases, lo que hemos mencionado, y ver su concentración para evaluar el proceso que se verifica dentro del mismo relleno. Una vez que se alcanza la altura de proyecto en el relleno, con la capa de basura, tal como dijimos, es totalmente cubierta con una capa de arcilla, luego tierra vegetal, sobre la que se siembra pasto a fin de evitar problemas erosivos.
se ubican placas de asentamiento para verificar el hundimiento o no del relleno en virtud de que el proceso de degradación va generando una disminución de volumen. Durante esta etapa de poscierre se siguen extrayendo líquido lixiviado aun cuando no entre más basura y se sigue venteando gas, de manera tal que permite o requiere que se siga trabajando en la planta de tratamiento de lixiviado, degradando aquellos líquidos que percola todavía la basura. Finalmente, se sigue monitoreando, tal como hemos enunciado, la capa freática y los gases a fin de controlar el proceso, hasta que finalmente, luego de un par de años, se da el cierre definitivo. Bueno, ¿les gustó? Muy interesante. Un proyecto bastante importante. No sé dónde está. ¿Lo ves acá? No. Ya se expresó. El propio proceso natural de descomposición, los residuos... Ahí está. Ahora entonces... Ahora sí. ¿Metí la pata? Ahí no está ya. Ah, bueno. ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Muy interesante, Ernesto. Realmente. Bueno, quiero hacer algunas observaciones. Esto es de la ciudad de Santa Fe, o de una localidad cercana a Santa Fe, una población con buena cantidad de habitantes, del año 2011, tiene 10 años. Quiero contarles que el cinturón ecológico en la ciudad de Buenos Aires, por la cantidad de habitantes que tiene, se idearon dos cinturones. Ellos lo llaman ecológico, de ecológico no tiene nada. Son desgracias de la humanidad. Y el proyecto fue superado 5 veces en altura, con lo cual no hay colectoras de lixiviado que puedan soportar las presiones, ni plásticos que puedan soportar las presiones que ese peso produce. Por lo tanto, los lixiviados se absorbieron. El cinturón ecológico sur, que está ubicado está ubicado en la zona de Bernal, al sur de la ciudad de Buenos Aires, próximo al lugar donde yo soy de Avellaneda, que es muy próximo a Bernal. Ese cinturón hubo que cerrarlo porque había un barrio de monobloc del Fonavi muy interesante, muy bonito, muy bien mantenido, donde la gente se entró a morir de cáncer. Tal era la producción de gases que daba. El metano es terrible. Los vientos predominantes en Buenos Aires son del noreste, esto estaba al suroeste del cinturón ecológico, y empezó a haber cantidades infernales de gente, de enfermos de cáncer. Bueno, se tuvo que cerrar el cinturón, tuvo que hacerse ventillos controlados, tuvo que hacer mecheros de gas para quemar los gases. Se siguió haciendo en el cinturón ecológico norte, el que está acá ¿cómo se llama la localidad? Bueno, acá en Tigre, ¿no? Viene a ser bueno, no sé. Acá sobre Panamericana, alguna vuelta habrán pasado y habrán percibido los aromas. Si alguien vino a Buenos Aires, tiraba unos olores muy impactantes, a pesar de que se tiraban aerosoles para eliminar, había spray de aerosoles para eliminar los olores. No hay manera de pararlos. La mejor manera que tuvieron de pararlos es generar energía eléctrica con el metano, o sea, hacer tomas de gases, y hoy se está usando para generación de energía. Creo que se atienden 10.000, aporta a la red y atiende a 10.000 hogares solamente ese cinturón ecológico. No sé si 10.000 o 15.000, una cantidad importante de hogares solamente con los gases. Por supuesto que los lixiviados están estallados. Otra cosa para la que se usan los gases es para el secado del lixiviado. El lixiviado es esa agua podrida que sale debajo de la basura habitualmente, que lo vemos en casa cuando nos olvidamos de sacarla. Bueno, el lixiviado es todo ese juguito tan feo, y lo que hay que hacer en los
en las plantas finales, en la planta de disposición final, en los vertederos finales, lo que hay que hacer es capturarlo y secarlo. No hay otra cosa que hacer con los lixiviados. Hay que hacer circular la cosa. El mismo gas que produce se usa para el lixiviado. Es fundamental en el tema de residuos la separación en origen. La separación en origen, como dije el otro día, no es un proceso que se puede hacer de un día para otro. Hay que hacer tomar conciencia a la población. Todo lo limpio y seco tiene que ser, separado en origen. Hay que enseñar a la gente que en una cajita de cartón puesta en la cocina o donde pongamos los residuos, todo lo que se pueda enjuagar con mínima cantidad de agua pasa a ser limpio y se pueda secar. Limpio y seco va separado. Y después en una pequeña planta de tratamiento que ocupa algo de gente, se puede separar en metal, vidrio, plástico, y con el correr del tiempo y la toma de conciencia se podrá separar en varias etapas. Y es fundamental que el recolector tenga al menos un día por semana donde no recoge residuos húmedos y que recoja los residuos secos. Otra cosa que les quiero decir, que donde no hay arcillas, se puede hacer composteras grandes, solamente hace falta una chipeadora para moler todo lo que sea maderas, hojas y todo lo que va, los productos de poda, y eso en un rincón húmedo se puede usar para tapar el residuo, para la absorción en realidad de los residuos, para hacer las capas, como decía ahí. El plástico tiene que ser muy fuerte, sí o sí, cualquier vertedero tiene que tener una canaleta de fondo para recoger el lixiviado y un pozo de acceso, sí o sí. Y hay que poner en orden los vertederos. ¿Dónde fue? ¿Dónde está este chico, Marta Edgar? Córdoba. En Córdoba. Villa María. En Villa del Rosario me tocó asistir al vertedero y se estaba poniendo en orden. Imagínense, Villa del Rosario es una localidad de 15.000 habitantes, muy urbana y muy rural. Y tenían un serio problema, no solo con la chatarra rural que se produce, chatarra, la camioneta, la chata, todo el hierro, lo estaban llevando a un sector para recuperar, y tenían un grave problema con los neumáticos, porque la gente utiliza vehículos y los vehículos utilizan neumáticos, y los neumáticos no se sabe qué hacer con ellos. Recién ahora, hace unos 10 años, en el mundo se empezó a usar para fabricar pisos de goma. En general, en el mundo se están haciendo las plazas todas forradas con pisos de goma provenientes de los neumáticos, desde que se dejó de usar los cinturones de acero para los neumáticos, porque antes eran de acero, ahora son de materiales de plástico, son cinturones de nylon muy fuertes. Chipeado ya lo dijimos. Hay que buscar el vertedero ideal para cada localidad, pero sí o sí hay que ordenarlo al vertedero. No se puede mezclar todo. Amén de la contaminación, es peligrosísimo. La gente camina por los vertederos buscando recuperables. Eso tiene que tener un orden, es parte de la salud pública de la localidad. Y bueno, ya está dicho todo. Bueno, ¿qué decís, Marta? Espera que yo te voy a compartir el taller, pasáselos al grupo. Bueno, les voy a pasar el tallercito de hoy. Nos vamos a tomar 10 minutos, lo vamos a hacer breve, y después charlamos un cachito y... Espera, que ahora yo se los paso por el grupo. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, sí. Marisa, escúchame, yo ahora los voy a dividir en grupos. Se puede pasar en grupo, se puede pasar ahí pasen Word al grupo grande, pero no sé cómo se pasa cuando los divide en grupos. ¿Se puede pasar eso por cada grupo? No, pero si mirás acá, y si ves, acá podés adjuntar el archivo. ¿Cómo se hace eso? Mira, en la parte inferior vos tenés, en la parte de chat, tenés un iconito que es un documento,
y vos por ahí cargas, ponés desde su orden, o sea, cuando lo presionás te despliega una lista. En la parte inferior del chat. Sí. En la parte inferior dice invitar y silenciar a todos. No, en la parte de chat, de abajo, mirá, cuando vos lo desplegás, que te quede al costadito como un panel. Sí. Sí. ¿Ves que en el final dice enviar a todos cuando vos querés mandar un mensaje a alguien en particular? Sí, sí. Tienes un iconito blanco, como un papelito, y tenés una carita. Si presionas el papelito, lo que hace es desplegarte una lista de lugares donde tenés donde tengas un archivo para compartir. Ah, perfecto. Y hay A ver. uno, el último, que dice su ordenador. Si vos presionas su ordenador, directamente ahí nos cargas el documento que querés que tengamos. Perfecto. Bueno, si querés ir leyéndole las preguntas, Ernestito, así mientras tanto. Bueno, mientras tanto les voy leyendo las preguntas del tema residuos. Que ya se las pasé por otro lado ahí, pero que ahora voy a hacer lo que me está explicando Marisa. Dice, ¿cree usted que se está procediendo bien con los residuos domiciliarios dentro de los hogares de la población? Esa es la primera, para un sí o un no. ¿Cree usted que se está procediendo bien con el tratamiento, traslado de residuos sólidos urbanos y disposición final en el vertedero de la población? La tercera, ¿cree usted que se está procediendo bien con el tratamiento primario, secundario y vuelco final de los efluentes líquidos de los hogares e instituciones de su población? Puse hogares e instituciones porque tenemos instituciones. Y finalmente, ¿participa usted en programas comunitarios y o campañas de difusión respecto a estos temas? Escoja en equipo una o más preguntas y realice propuestas para subsanar lo que se considere pueda ser mejorado. No, no lo pude cargar, pero quizá porque estaba abierto, ¿no, Marisa? A ver si ahora puedo. Se envió correctamente el archivo. Perfecto. Estaba abierto, por eso no. Así que todos ustedes lo están viendo ahí en el chat. Fantástico. Ahora, cuando yo armo los grupos, Marisa, se detiene la grabación, ¿verdad? No sé, Marisa, si está. Se nos fue Marisa. Se nos fue Marisa. No, estaba pero silenciada. Ah. Sí, se detiene la grabación. Sí. Lo que se puede hacer es que en los grupos alguien grabe, pero eso después como que se te va a descargar en tu computadora. Claro. O sea, bueno, igual está bien, no hace falta, porque ya es el trabajo ya es grupal y cada uno se tiene que sentir cómodo en los espacios. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros los vamos a... ¿Se quieren reunir ustedes como estaban? Así, ponemos asignación manual, o sea, que permitan que los participantes seleccionen la sala. ¿Cuántas personas son? Sí, se van de 3 grupos. 3 grupos. Bueno. Ustedes tienen que elegir la sala, hay sala 1, 2, 3, eligen. ¿A dónde se hace eso, Marta? Todavía no salió, ya les va a venir como algo como para que puedan elegir una sala. No sé si sale el nombre de las personas. Ah, no, claro, a medida que van entrando. Bueno, empezamos, Bueno. Tienen que elegir. Elijan la sala que quieran y júntense, tomemos unos 10 minutos, lo vamos a charlar, es lo importante. A ver. Tienen que entrar en una de las salas, Pero no se ve dónde, cómo se hace. Y no aparecen las opciones. No aparecen las opciones. No. Sin embargo, Javier y Marisa Conde entraron en sala 2. Tienen que fijar. No la veo. ¿No se ve? Bueno, yo ahora las entro, chicas, no se preocupen. A ver los demás. Margarita. Bueno, los voy asignando entonces.
Así, al azar. Sí. Tres. Acá salía. Ah, ya están. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? No sé. ¿En el 3 quién quedó? Valeria, ¿dónde está? Muy bien, Marta. No ha entrado. Y acá Valeria no ha entrado para pasar a sala 3. ¿Eh? Pasar a sala 3. Bueno. A ver si podemos lograr. Listo. ¿Valeria? A lo mejor no está Marta. ¿Valeria? No está Marta. Bueno, ya vendrá. Hola. Valeria Galaxy, no sé quién será.